Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí una vez más, qué bueno poder dirigirme a ustedes, tener esta oportunidad de que podamos hablar, de que podamos compartir la bendita palabra de Dios. Le pido al Señor Dios Todopoderoso que lo bendiga, que lo cubra con la sangre de Cristo, que lo proteja, que guarde su casa, que guarde su vida, su mente, su corazón y todo su ser, porque necesitamos de Dios hoy más que nunca. Hoy más que nunca necesitamos llenarnos de esa presencia. Hoy quiero compartir con ustedes una lección más de nuestra escuela de intercesión que tiene como tema no deje que las emociones lo controlen. Estamos estudiando conociendo a Dios. Ese es el título del estudio bíblico que estamos viendo ahorita. Y hay tantos temas que nos llevan a conocer a Dios. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Las emociones. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu fue nuevo. Dios nos dio un nuevo espíritu y nos dio un nuevo corazón, dice la palabra. Y escribió en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Por eso la persona que tiene un encuentro con Jesús es una persona que piensa distinto, que percibe distinto. ¿Por qué? Porque algo espiritual fue escrito ahí. ¿Y qué escribió Dios? Sus leyes. ¿Qué escribió Dios ahí? Su palabra. Pero a pesar de todo eso, nosotros somos seres emocionales. Porque Dios nos hizo personas con emociones. Las emociones son como esos canales, como esos desagües que permiten que salga en nuestra vida esos sentimientos que si no tuvieran salida, podrían hacernos daño, podrían causar mucho daño a nuestra vida espiritual y emocional también. Entonces las emociones Dios mismo las creó con un propósito. La tristeza tiene propósito, el enojo tiene propósito, aún el estrés tiene propósito, la ansiedad, todo tiene propósito. El problema está cuando se desbordan esas emociones, como cuando se desborda un río, que deja de seguir el cauce y se empieza a ir por los lugares donde él no tiene que estar y empieza a causar inundaciones, a inundar daños. Así son las emociones cuando se han salido del cauce correcto. Ahora, el enemigo se aprovecha de todo eso, porque son miles de años controlando la vida de las personas, sabiendo cuáles son nuestras debilidades, sabiendo que somos personas tan frágiles que una emoción nos puede bloquear. Una emoción nos puede robar el gozo. Un pensamiento nos puede parar, nos puede frenar. El temor puede paralizarnos. La angustia puede crear dolores en nosotros. Y hay tantas cosas que pueden ser provocadas a través de las emociones. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a conducirnos de tal manera que las emociones no se desborden. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice que echemos sobre Él nuestra ansiedad, porque Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Qué cosas le ponen ansioso a usted? ¿Qué cosas me ponen ansiosa a mí? Tenemos que aprender qué circunstancias de esta vida nos ponen ansiosos y entregarle al Señor esa ansiedad. Porque la ansiedad puede provocar un bloqueo emocional. La ansiedad puede provocar angustia. La ansiedad puede provocar muchas cosas en la vida de nosotros. Por eso tenemos que entregarle a Dios la ansiedad. ¿Por qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando de repente nosotros estamos esperando algo y no da el resultado que tiene que dar. Entonces eso nos pone ansiosos porque hay una desesperación dentro de nosotros.
ya puede ser causada por el dolor, puede ser causada por la tristeza, puede ser causada por varias cosas. Entonces aprender a entregar esa ansiedad delante de Dios es algo que nos va a ayudar a nosotros a descargarnos, a liberarnos. Dios es quien determina quiénes somos y no los sucesos que rodean nuestra vida. Dios nos ha dado facultad de decidir cómo vamos a interpretar esos sucesos y cómo vamos a manejar nuestras emociones. Ahora, esto es posible cuando lo conocemos, ¿verdad? Porque la vida está llena de presiones. Siempre vamos a tener presiones delante de nosotros que van a permitir que haya una expresión de nuestra parte. Si nosotros decimos que son las cosas de afuera las que nos hacen reaccionar, estamos equivocados, porque es lo que llevamos dentro de nosotros lo que nos hace reaccionar, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a controlar aún nuestros pensamientos. Que decía Pablo, decía que llevemos cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia de Jesucristo. Tenemos esa autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad de poder echar fuera pensamientos que tratan de descontrolarnos, que tratan de llevarnos cautivos al pecado de manera inconsciente. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros captamos y recibimos qué es lo que nos puede descontrolar. Es por eso que es tan importante llenar nuestra mente de la verdad revelada en la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a ver la vida, a las personas como Dios las ve, nosotros vamos a poder responder a las circunstancias con la misma madurez que lo hizo Jesús. ¿Sabe? Me gusta tanto aquel pasaje que dice que Él no iba a hacer juicio por lo que escuchara, ni por lo que viera, sino que con el temor del Señor, Él iba a poder discernir todas las cosas. Por eso es que Él pudo moverse y caminar con personas que otros menospreciaban, personas que otros las veían como nada, pero para Él eran importantes porque Él sabía que en medio de todas esas luchas, en medio de todas esas guerras, en medio de todas esas, de esos defectos, habían almas que necesitaban ser libres, almas que necesitaban ser escuchadas, necesitaban ser comprendidas, necesitaban ser desatadas. Entonces, si nosotros llegamos a lograr tener ese sentir, nosotros vamos a ser personas capaces de poder tener relaciones interpersonales sanas, de poder ayudarle más a las personas que viven cerca de nosotros, ya sea nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros jefes, nuestros empleados, cualquier persona que esté cerca de nosotros. Vamos a poder nosotros tener buenas relaciones con ellos, porque aprendemos del mejor, del que creó la vida. Dice la Biblia, ¿acaso el que hizo el oído no oye? ¿Acaso el que hizo el ojo no ve? Si Dios nos formó a nosotros, Él entiende cómo funcionan las emociones. Él sabe por qué algunas personas reaccionan de manera violenta. Él sabe qué lo provoca y Él tiene la solución de cómo hacer que nosotros ya no reaccionemos de esa manera incorrecta. ¿Verdad? Porque para eso vino Cristo, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Porque las obras del diablo están dirigidas a la destrucción de la naturaleza que Dios puso dentro de nosotros. Dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero cuando llega la maldad al corazón, cuando llega la iniquidad, cuando llegan todos esos sentimientos que nos llevan a pecar, a tener malas intenciones y malos sentimientos con otras personas, ahí hay una fuerza detrás de todo eso. Pero el Señor vino a restaurar lo que se había perdido. Él vino a sanar lo que estaba enfermo. Él vino a restaurar lo que estaba arruinado. Y Él vino a levantar al hombre
para que fuera hecho conforme a Él, como al principio. Pero este es un proceso, no es algo que se da así como así, ¿verdad? Es todo un proceso porque para que Dios pueda ir arrancando de nosotros todo eso que se sembró, todo eso que se edificó, lleva tiempo. Lleva tiempo porque nosotros tenemos también que ir renunciando, que ir sacando, que irnos despojando, que ir soltando esas cargas, ir soltando esos pesos, ir soltando todos esos sentimientos y todas esas emociones que ya no tienen que operar dentro de nosotros porque ya somos hijos de Dios y tenemos que actuar como tales. Ya no podemos actuar como actúa todo el mundo, tenemos que actuar como actúa un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo va a saber usted cómo actúa un hijo de Dios? Cuando le es revelado por el Espíritu cómo tiene que ser el hijo de Dios. En una ocasión Jesús se sentó con sus discípulos y les habló del liderazgo. Les dijo que el liderazgo humano es que alaben a la gente, que la hagan sentirse como que fuera grande, como si fuera superior. Pero en ustedes, les dijo él, Señor, no va a ser igual, sino que el mayor va a servir al menor. Es triste, mis amados, cuando de repente Dios nos entrega un grado de autoridad y queremos sentirnos superiores a los demás y ver a los demás como inferiores. Cuando más bien esa posición lo que tiene que hacer es hacernos más humildes, según el diseño del Señor, según lo que Él les dijo a sus discípulos. Entonces, ¿cómo tiene que actuar un hijo de Dios? Eso se lo va a revelar el Espíritu. Pero ¿cuándo se lo va a revelar? Cuando nosotros estemos en esa comunión íntima con Él. Porque dice que ahí se nos van a entregar los tesoros muy guardados y los secretos muy escondidos. Todo aquello que ha hecho que la humanidad se deforme, se pierda, se arruine, se enferme, todo eso, el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros cómo salir de ahí, cómo salir de la ruina, cómo salir de todas esas situaciones que en vez de ayudarle a la persona a ser diferente, la lleva a vivir en soledad, en tristeza, en angustia, en enfermedad y en tantas cosas que suceden cuando nosotros estamos alejados de Dios. Entonces mire qué bonito, ¿verdad? Cómo nosotros necesitamos madurar en Cristo. Si lo que creemos no refleja la verdad, entonces los sentimientos tampoco responderán a la realidad, sino a una forma torcida de percibir la misma, ¿verdad? La única fuente de verdad sobre nuestra vida y todo lo que nos rodea es Dios. Él es la única verdad. Él es el único que nos puede enseñar que está mal, en qué área estamos fallando. De repente hay personas que van a estar ahí como dedicadas a estar viéndole el error a uno. Personas que pareciera que son jueces, que desde que se levantan lo primero que están viendo es qué error cometí. He observado algo que me da tristeza. Y es que cuando de repente una persona empieza a levantarse y a ser reconocida, muchas personas en vez de alegrarse, porque Dios está levantando a alguien que está alcanzando almas para Cristo, empieza a buscar cuáles son los errores para bajarlo, para quitarlo del lugar donde está alcanzando. Yo tengo bien claro que Dios se va a encargar de los que son de Él. Y si alguna persona está hablando en nombre de Dios, pero está haciendo cosas que no, Dios mismo se va a encargar. Jesucristo dijo, ya tienen su recompensa. Aún Él mismo dijo que unos van a ser puestos a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha van para donde el Padre a gozarse, porque ellos hicieron la voluntad de Dios. Y los de la izquierda van a ser lanzados a otro lugar, porque Él les va a decir, yo no los conozco. O sea, no los conozco como hijos, los conozco como gente que dijo que
que hablaba en mi nombre y que quizás hicieron cosas en mi nombre, pero no actuaron como mis hijos, sino que nunca se despojaron de ellos mismos y por eso ellos fueron puestos en otro lado. Entonces eso es algo de que nosotros tenemos que tener bien claro. Mire, hay sentimientos que no dejan que las personas avancen espiritualmente. Y yo lo sé por experiencia. Hay personas que la envidia no las deja avanzar. Los celos no la dejan avanzar. La amargura no la deja avanzar. Los prejuicios no la dejan avanzar. Porque todos nosotros luchamos con algo. Porque si hay algo que hizo el enemigo fue poner enemistad, divisiones, pleitos. Que nosotros no podamos tener relaciones sanas. Porque Él sabe que donde hay unidad hay fuerza y hay victoria. Pero donde hay división nada funciona. Cuando hay una unidad, cuando 2, 3, 4, 5, 6, 7 o la cantidad de personas que sea se unen con un solo propósito, entre todas se logran grandes cosas. Por eso es que el enemigo le gusta la división, le encanta la división. Él divide los hogares, que el esposo vea lo que él hace como lo más importante y menosprecia a su esposa. O que la esposa vea como lo que ella hace lo más importante y menosprecia a su esposo. Porque donde no hay unidad, no hay fuerza. El enemigo trae división. Divide a los padres, divide a los hijos, divide a todo el mundo. Porque sabe que ahí no hay fuerza. Y que aún Dios dijo que si no hay dos personas juntas de acuerdo, no se puede lograr nada. Entonces imagínense, ¿verdad? ¿Por qué nosotros necesitamos aprender qué emociones están desbordadas entre nosotros que tienen que volver al cauce, al diseño original? Hay una emoción que se desborda bien fácilmente, que es la emoción del enojo. Cuando uno está enojado, la mente se vuelve como una ametralladora. Se empieza a llenar de ideas. Por eso no es bueno cuando uno está enojado hablar. Tratar de resolver algo enojado no es una buena idea. ¿Por qué? Porque en ese momento es como que el río se desborda y podemos dañar, podemos ofender. Y cuando ya reaccionemos vamos a tratar de calmar las cosas, pero ya el daño está hecho. Tenemos que aprender a actuar en los momentos correctos, a ocupar el espacio idóneo para cada cosa. Mire, Esther fue una mujer que fue puesta en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque era la pieza que Dios iba a usar para traer bendición y para salvar la vida de toda una nación. ¿Y qué hizo ella? Fue donde el rey, en tiempo donde ella no podía presentarse, porque era prohibido según las leyes. Pero ella tomó una decisión, oró, ayunó, se vistió y fue a ver al rey. Y ella dijo, si me muero, pues me muero. Pero yo tengo que hacer algo. Y se fue y se presentó delante del rey. Y el rey, que la amaba, porque ella había ganado la gracia y el favor de Dios primero, le concedió poder verlo. Y ella le dijo, quiero invitarlo a comer. Quiero hacer un banquete con usted, mi rey. Fue el primer día. Y le dijo el rey, ¿qué es lo que tenía que decirme? Venga mañana. Fue el segundo día. ¿Y qué es lo que tenía que decirme? No, le dijo, mañana se lo digo el tercer día. Porque ya el corazón de este hombre estaba preparado. Saben, nosotros tenemos que aprender que hay tiempo para todo. Y que no es bueno arreglar las cosas en el tiempo que uno esté enojado. Que es mejor dejar que
que esas aguas del enojo bajen y que se pongan en su cauce normal. Y nosotros podemos hablar con las personas y explicarles cuál es la razón por la que nos enojamos. Y si nosotros hablamos sabiamente, dice que la blanda respuesta apaga la ira. Nos vamos a evitar contiendas, nos vamos a evitar heridas, nos vamos a evitar malos entendimientos y nos vamos a evitar un montón de cosas. Por eso es bien importante que nosotros le pidamos a Dios sabiduría, porque la sabiduría nos va a enseñar qué hacer en el momento correcto. Para eso es la sabiduría. Entonces las emociones las hizo Dios, las creó Dios para desempeñar roles esenciales en nuestra vida. Esos son los indicadores que muestran lo que sucede en nuestro interior, o sea, en nuestra alma. Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores que nos comunican qué es lo que pasa en lo físico. Cuando hay un problema interno físicamente, empiezan dolores, empiezan mareos, empieza esto y empieza lo otro. Entonces decimos, estos son signos de que yo tengo que visitar a un médico. Y nos vamos a consulta y explicamos lo que sentimos y el médico nos examina y ella nos da un resultado y de acuerdo al resultado del tratamiento, lo mismo sucede con las emociones. A veces somos de las personas que no nos podemos llevar bien con nadie. No nos podemos relacionar con otros. O nos enojamos o nos resentimos fácilmente. Y no avanzamos en el reino. Porque eso nos estorba. ¿Sabe? Una vez leí, a mí me gusta leer mucho, en un libro que hablaba de el alfarero cuando está creando una pieza, para ya sea una olla, un jarrón, lo que sea. Con sus manos va tocando, y si siente una piedrita la saca. Porque esa piedrita, en el momento que la pieza va al horno, puede hacer que haya una explosión y que se arruine esa pieza que se está formando. Dios sabe cuántas piedritas hay en el corazón de nosotros que tienen que ser arrancadas para que en el momento que Él nos ponga en el lugar que tenemos que estar, para que demos el punto, para que salga su esencia, no se nos vaya a arruinar, ¿verdad? Porque lo mismo dijo Jesús de los odres. Dice que no se podía poner vino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo no tiene la capacidad de estirarse y el vino nuevo empieza a ocupar espacio, empieza a expandirse. Y entonces si el odre no estaba listo, se iba a romper y se iba a arruinar el odre y se iba a desperdiciar el vino. Muchas veces Dios está preparando nuestra vida para darnos una nueva revelación, para poner una nueva palabra, para poner algo fresco en la vida de nosotros, pero no estamos listos. No estamos listos. Y entonces dice el Señor, bueno, yo tengo cosas grandes para él, yo tengo cosas grandes para ella, pero no está listo. No lo va a soportar, no lo va a cuidar, no va a poder contenerlo. Y por eso Dios se toma su tiempo. Es importante que nosotros nos tomemos ese tiempo con Dios también para que Él revise nuestra vida. Que tengamos bien claro que no estamos bien. Que aunque buscamos con todo el corazón servir a Dios, lo amamos, nos consagramos y todo, siempre van a haber piedritas dentro de nosotros que nos van a estorbar. Entonces ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, saque esas piedras. Saca esa piedra que puede arruinar tu diseño dentro de mí. Saca esa ira reprimida, saca ese enojo, saca la frustración, saca la ansiedad, saca todo aquello, Dios, que me puede estorbar para poder ir al siguiente nivel. Hay tanto que podríamos hablar de esto, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, así como Dios va trabajando poco a poco. Vuelta y vuelta y vuelta, Él va trabajando hasta que forma el hombre y la mujer que Él quiere que nosotros seamos.
Entonces así es verdad, hemos hablado de que las emociones son el indicador de lo que llevamos dentro. ¿Cómo es usted? ¿Es una persona que cuando lo corrigen se alegra? ¿O es una persona que cuando lo corrigen se enoja? Y empieza a ver al que lo corrige y dice, ay, vos no sos igual, vos sos peor. Y ahí lo calla, porque ese es un mecanismo de defensa. Ese es un mecanismo de defensa, estar a la expectativa. Estar ahí como diciendo, pero si me dice algo, aquí está mi escudo, y rebotan sus palabras. Las emociones son los semáforos que nos indican cómo está nuestra salud emocional. De la misma manera que respondemos a las señales físicas, tenemos que aprender a responder a las señales emocionales. ¿Cómo respondemos nosotros a las emociones? Hay 3 formas, 2 equivocadas y una correcta. Aunque yo creo que hay muchas, ¿verdad? Pero estas son las más comunes. Una de ellas es la negación. Le dice, no, pero es que mire, usted es muy enojado, por eso a veces no le digo las cosas, porque usted se enoja. No, yo no me enojo. Está negando, no está reconociendo que ese es el problema. Porque a veces la gente tiene que mentirle, porque si le dice la verdad se enoja. Porque muchas veces los hijos o quizás la pareja no tienen la confianza de contarle lo que está pasando, lo que está sintiendo. Porque sabe que no lo va a entender. Porque sabe que no va a encontrar en usted lo que necesita en el momento. Y entonces le va a contar a otra persona que quizás le va a dar un mal consejo porque no lo quiere de la manera que usted lo quiere. Entonces la negación es algo que tenemos que desecharlo. Tenemos que decirle al Señor, Padre, enséñame a ver eso que está dentro de mí, que me va a estorbar y que no me deja tener esa comunión con los míos. ¿Por qué a veces nosotros somos los últimos que nos damos cuenta de los problemas que están pasando dentro de la casa? Porque no hemos sido personas abiertas, dispuestas a escuchar al que necesita. Y todos nosotros necesitamos a alguien que nos escuche. No para criticarnos, ni condenarnos, ni juzgarnos, sino para ayudarnos. Porque todos tenemos luchas, sin importar el estatus, sin importar la posición, la condición o el nivel académico, todos tenemos luchas. Luchas que solo nosotros conocemos. Entonces la negación es una forma equivocada de responder a las emociones. Otra forma equivocada, la expresión descontrolada. Porque hay personas que cuando pasa un suceso no encuentran la forma de decirnos. Porque nos descontrolamos, porque nos desmayamos, porque nos desesperamos, porque le da miedo que ahí nomás nos vaya a pasar algo. Tenemos que aprender a decirle al Señor, toma el control. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Cualquier cosa que crea ansiedad en nosotros, tenemos que entregársela a Dios, porque Dios va a tener cuidado de nosotros. ¿Sabe? Yo tuve un accidente en un carro. El carro en donde yo iba se volcó para abajo y quedó las llantas para arriba. Nadie se golpeó, solo yo. Miraba la sangre saliendo por mi nariz, por mi boca, porque fue duro el golpe. En ese momento oré y le dije, Señor, toma control de mis emociones. Esto va a pasar. Y me encerré en ese pensamiento y empecé a orar. Y empecé a orar en el Espíritu. A orar. Y Dios toma el control. Porque si nosotros le entregamos a Dios el control de algo, Él lo controla. Porque ¿quién está interesado en que usted y yo aprendamos a vivir Dios? Mandó a su Hijo para enseñarnos a vivir la verdad de la vida.
para sacarnos de la esclavitud, del dolor, del luto, del llanto y de todo aquello que nos tenía a nosotros presos, que nos tenía cautivos. Entonces entreguémosle a Dios toda la ansiedad. Y la tercera forma de responder a las emociones, que es una manera correcta, es buscar ayuda. Aprender a responder a las señales emocionales. Saber que si usted es una persona que no se deja corregir, que estalla fácilmente, que se descontrola fácilmente, usted necesita ayuda. Usted puede decir, no, pero es que yo tengo mi carácter y así soy. Y sí, usted así es, pero puede cambiar. Y esa es la buena noticia que tengo para darle hoy. Usted puede cambiar porque Cristo vino a cambiarlo. Así que me gozo de haber estado con ustedes este día y poder compartir esta palabra, y espero que sea de bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Él tome cuidado de todas sus cosas, pero usted tiene que presentársela. Bendiciones.